Escondí 100 patitos en el salón de mi profesora. Y 2 años después encontró el último. La última semana de mi último año de preparatoria decidí dejarle un recuerdo a mi profesora de química. No quería hacerle una despedida aburrida ni regalarle algo que terminaría olvidado en un cajón. Quería hacerla reír. La profesora Patricia llevaba 4 años soportando mis preguntas más absurdas durante las clases. Algunas eran sobre química. Otras no tenían absolutamente nada que ver. ¿Y profesora, qué pasaría si accidentalmente inventáramos un dinosaurio? Ella levantaba la mirada de sus apuntes y me respondía. Valentina, primero intenta no incendiar el laboratorio. ¿Eso significa que no me dará puntos extra? Casi siempre terminaba riéndose. Por eso, cuando mi familia me contó que nos mudaríamos al otro lado del país justo después de mi graduación, supe que tenía que hacer algo antes de irme. El lunes llegué al salón cargando una caja enorme de cartón. Patricia me miró con desconfianza. ¿Qué traes ahí? Un proyecto. Nosotros no tenemos ningún proyecto. Exactamente. Suspiró. Ya sé que esto no va a terminar bien. Tenía razón. Dentro de la caja había 100 patitos de hule. Todos diferentes. Algunos tenían sombreros, otros gafas, otros caras ridículas. Antes de que comenzara la clase, empecé a esconderlos. Uno dentro de un gabinete. Otro detrás de los libros. Uno encima del proyector. Otro sobre las tuberías. Incluso puse uno diminuto con gafas de seguridad dentro de la estación para lavarse los ojos. Durante los primeros minutos nadie notó nada. Hasta que un compañero abrió un cajón. ¿Qué demonios? Sacó un patito. El salón explotó en risas. 5 minutos después apareció otro. Luego otro. Patricia comenzó a mirar alrededor. ¿De dónde están saliendo? Yo intenté mantener la cara seria. Al terminar la clase ya habían encontrado 12. Patricia cruzó los brazos y me señaló. Valentina. Sé que esto fue obra tuya. No puede demostrarlo. Me miró durante unos segundos. Eso es exactamente lo que diría alguien culpable. Al día siguiente pensé que estaría preparada. Me equivoqué. Cuando llegó al salón, encontró un patito dentro de su taza de café. Lo sacó lentamente. No dijo una palabra. Después encontró otro dentro de la carpeta de asistencia. Y uno más pegado debajo de su silla. Finalmente se giró hacia mí. ¿Cuántos de estos hay? Me encogí de hombros. Lo suficientes. Ella cerró los ojos. Y ahí fue cuando comprendí que la broma acababa de convertirse en una guerra. Para el miércoles, el misterio de los patitos ya no pertenecía solamente a nuestra clase. Toda la escuela hablaba de ellos. Un profesor encontró uno dentro de un cajón y se lo llevó a Patricia. La bibliotecaria encontró 3 escondidos entre varios libros. El director descubrió uno con una diminuta corbata de papel sobre su escritorio. Hasta el conserje encontró uno montado encima de la máquina con la que limpiaba los pisos. Cada vez que alguien encontraba un patito, aparecía en el salón de química para entregárselo a Patricia. Y ella ya ni siquiera preguntaba de dónde había salido. Simplemente lo recibía. Otro. 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 Un día llegó con 5 en las manos. Valentina, esto ya dejó de ser una broma. ¿Estás segura? Completamente. Entonces me retiro oficialmente. Y ni se te ocurra. La noticia había corrido tanto que estudiantes que ni siquiera conocía comenzaron a ayudarme. Entre una clase y otra, algunos escondían los patitos que quedaban. Uno incluso me preguntó. ¿Dónde quieres que ponga este? Cerca de su escritorio. Perfecto. Aquello se había convertido en una operación de toda la escuela. Patricia, por su parte, intentaba recuperar el control. Revisaba cajones. Abría armarios. Miraba debajo de las mesas. Incluso inspeccionaba su taza de café antes de beber. Pero siempre aparecía otro. El jueves, mientras organizaba unos documentos, levantó la mirada y anunció. Si alguien encuentra otro patito, no me lo diga. Todos se quedaron callados. Ya acepté mi destino. La clase comenzó a reír. Yo también. Pero esa tarde, mientras guardaba mis cosas, sentí algo extraño. Era mi última semana. En pocos días me iría del estado. Y aquella profesora que me había acompañado durante 4 años ya no estaría frente a mí todas las mañanas. Por eso quería que el último día fuera especial. El viernes entré al salón sabiendo que sería la última vez que tendría clase con ella. Patricia estaba junto a la puerta. En cuanto me vio, negó con la cabeza. Sé que esto todavía no termina. Intenté parecer inocente. ¿Qué cosa? Los patitos. No sé de qué me habla. Me sostuvo la mirada. Llevo 26 años dando clases.
Nunca he perdido una batalla contra un alumno. Sonreí. Entonces metí la mano en mi mochila. Patricia suspiró. Aquí vamos. Pero esta vez no saqué un patito. Saqué un certificado enmarcado. Se lo entregué. Ella lo leyó. Decía: campeona oficial en detectar patitos. Patitos encontrados, 97. Patricia se quedó mirándolo. Después soltó una carcajada tan fuerte que tuvo que sentarse. ¿En 97? Asentí. En 97. Su sonrisa desapareció poco a poco. Espera. Me miró. ¿Hay más? Yo solamente levanté la mano para despedirme. Y salí del salón. 3 meses después de mi graduación recibí un correo de uno de mis amigos. El asunto decía: encontró otro. Abrí el mensaje. Había una fotografía. Patricia estaba sosteniendo un patito de hule. El número 98. En la foto parecía agotada. Pero también estaba sonriendo. Mi amigo había escrito. Lo encontró debajo de unos materiales viejos. Dice que ya no quiere saber cuántos quedan. Me reí solo frente a la pantalla. Durante los meses siguientes no supe nada más. Hasta que, un año después de mi graduación, regresé a visitar la escuela. Cuando entré al salón de química, Patricia estaba trabajando en su escritorio. Me reconoció inmediatamente. Se levantó y me abrazó. Pero lo primero que me dijo no fue cómo había estado. Fue: encontré el número 99. Me quedé mirándola. ¿Y en serio? Durante la limpieza de verano. Señaló una caja que estaba junto al escritorio. Estaba escondido detrás de unos materiales que no tocaba desde hacía años. Me acerqué. Entonces solamente falta uno. Patricia apoyó las manos sobre el escritorio. Después bajó la voz. Y nunca voy a encontrar el número 100, ¿verdad? Sonreí. Probablemente no. Ella soltó una risa. Eres absolutamente imposible. Yo me quedé callada unos segundos. Había mantenido ese secreto durante más de un año. Finalmente decidí que ya era momento. Profesora. ¿Qué? El número 100 nunca estuvo escondido en el salón. Su expresión cambió. ¿Qué? Señalé el reloj que estaba colgado en la pared. Patricia miró hacia arriba. No. Sí. Se acercó al reloj y lo observó detenidamente. Valentina. Y mírelo bien. Durante unos 5 segundos no dijo nada. Entonces abrió los ojos. No puede ser. Había un pequeño patito detrás de la cubierta transparente del reloj. Patricia se subió a una silla para alcanzarlo. Cuando finalmente lo sacó, lo sostuvo frente a su cara. Era el número 100. El mismo que había estado escondido desde mi último año. Durante 2 años había permanecido allí, observando silenciosamente cada clase de química. Patricia comenzó a reírse. Yo también. 2 años. Dijo. 2 años estuvo ahí. Y le dije que había más. Y yo revisé hasta mi taza de café. Se quedó mirando el patito. Después me miró a mí. Y esto es oficialmente la cosa más absurda que un alumno ha hecho en mis 26 años de enseñanza. ¿Pero valió la pena? Patricia sonrió. Completamente. Antes de irme, Patricia colocó los 100 patitos sobre una mesa. Los acomodó en una fila. Del 1 al 100. Me pidió que me quedara un momento. Quiero enseñarte algo. Abrió un cajón de su escritorio y sacó el certificado que le había entregado el día de mi graduación. Todavía estaba enmarcado. ¿Lo conservó? Por supuesto. Después colocó el patito número 100 junto a los otros. Ahora sí están todos. Me quedé observándolos. 100 pequeños patitos de hule. Una broma que había empezado como mi manera de despedirme y que terminó convirtiéndose en una historia que toda la escuela recordaba. Patricia decidió conservarlos en una repisa del salón. Desde entonces, cada nuevo grupo de estudiantes que llegaba a su clase terminaba preguntando lo mismo. Y profesora, ¿por qué tiene 100 patitos aquí? Y ella siempre respondía. Son de una alumna que convirtió este salón en el escondite más largo de la historia de la escuela. Después sonreía. Yo no volví a vivir en esa ciudad. La mudanza cambió muchas cosas. Perdí contacto con algunos compañeros y, con el tiempo, mi vida tomó otro rumbo. Pero nunca olvidé a Patricia. Años después seguimos hablando de vez en cuando. Una vez me contó que un estudiante había intentado esconderle otro patito para continuar la tradición. Ella lo encontró en menos de 10 minutos. ¿Y qué hizo? Lo dejé en la repisa. ¿Ahora hay 101? No. Los 100 originales son intocables. Me reí.
Entonces entendí que el regalo nunca fueron realmente los patitos. Era el recuerdo. Yo estaba a punto de irme de una ciudad, de una escuela y de una etapa entera de mi vida. No sabía qué iba a pasar después ni cuándo volvería a ver a las personas que habían formado parte de esos años. Pero había conseguido dejar algo detrás. Una historia que seguía provocando risas incluso después de que yo me hubiera ido. Y cada vez que Patricia miraba aquella repisa, podía recordar a la alumna que durante 2 años consiguió esconderle un patito delante de los ojos. El número 100 terminó siendo el mejor de todos. No porque fuera el más difícil de encontrar, sino porque fue el último secreto que me quedó por contarle. Y cuando finalmente lo encontró, los dos supimos que la broma había llegado exactamente donde yo quería que terminara, con una sonrisa.